Hola, muy buenas tardes. Gracias por continuar informándose en Notivisión La Revista. Y bueno, ya escucharon al doctor Luis Diego Granados, no ir a los donde haya mucha aglomeración de personas, los moles, los centros de población, con niños, con personas, mujeres embarazadas o personas mayores, para evitar tener algún contagio de estos virus. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante y para nadie es un secreto que nuestro país está pasando por una crisis en el tema del empleo, hay mucho desempleo, vemos grandes colas en las ferias de empleo, y para hablar sobre cómo preparar un currículum, cómo prepararse uno como profesional, como candidato a una vacante, a una plaza, está con nosotros la doctora Arlene Gamboa Barbosa, quien es licenciada en psicología y también tiene una maestría en administración de negocios con énfasis en gerencia y que tiene una amplia trayectoria en el tema de recursos humanos. Arlene, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. No, gracias más bien a usted por venir hasta acá y conversar un poco sobre este importante tema. Arlene, para empezar, hablemos un poco de esa preparación curricular que hay que tener. ¿Cómo se debe preparar un currículum vitae? Claro, bueno, en general vemos muchísimos errores en los currículums. Algo muy importante que deben tomar como recomendación es, ojalá, hacerlo de una hoja o 2 páginas. Luego, que es muy importante, hacer un perfil profesional. Estamos hablando, y ahora usted lo comentaba, que hay filas, colas de gente. 5.000 personas llegan a una feria. Claro, totalmente. Entonces llegan currículos de 6 páginas, 10 páginas. Los reclutadores a veces se pierden viendo ese montón de documentos. ¿Qué es un perfil profesional? Es en algunas frases, por ejemplo, 4 frases, que yo pueda expresar qué tengo yo a nivel profesional. Por ejemplo, licenciado en contabilidad, con una maestría en administración de negocios y 5 años de experiencia en contabilidad, finanzas y lo que tenga de experiencia. Entonces, en ese perfil profesional, el reclutador ubicó ya qué es esa persona a nivel profesional, y eso ayuda mucho a captar la atención en el momento exacto. Luego, en la parte de información personal, muchas personas a veces gastan mucho tiempo llenando a dónde vivo, edad. Esos son datos que en este momento ya son irrelevantes, ya no deberían ir en un currículum. Igual la fotografía ya no debe ir en un currículum. Si estoy aplicando en un proceso y por alguna razón me la piden después, la puedo aportar, pero ya no es un requisito que yo debería gastar tiempo incluyendo en el currículum. Luego, a nivel de experiencia profesional, muchas veces empiezan desde hace muchos años o a la antigüedad en lo que trabajaron. Debe ir de lo último que yo he estado realizando o mi trabajo actual hacia atrás, por lo mismo, para que sea más fácil de revisar y de captar atención. De lo más reciente a lo más antiguo. Exactamente. Muchas veces en los currículums se agrega las referencias. Arlene Gamboa, tal de recursos humanos, en un currículum mío, por ejemplo, y su número de teléfono. ¿Se recomienda esto? La recomendación es colocar referencias a solicitud. Entonces yo no gasto ese espacio. Ok, yo pongo referencias a solicitud. Referencias a solicitud, así de simple. Muchas veces yo creo que hasta gastamos mucho tiempo preparándolo y metemos cosas que ni siquiera son importantes. Son importantes porque en dado caso, si por ejemplo llamamos a Andrés a entrevista, ya usted tendría que llenar una forma, que eso lo vamos a conversar más adelante, en donde usted debería aportar a quienes vamos a llamar, números de contacto y demás. Arlene, y muy importante, ¿puedo usar el mismo currículum para diferentes puestos que vaya a aplicar? Claro, vea, le comento, si en este caso es que por alguna razón quedé sin empleo o voy a buscar empleo y quiero enviar el currículum a varios lugares sin apostar a un puesto específico, sino en general, ahí sí puedo en ese caso utilizar el mismo currículum. Ahora bien, si yo veo algún puesto que me interesa, que veo que cumplo los requisitos y ya yo estoy apostando a ese puesto, yo sí debería tomarme el tiempo de arreglar mi currículum. ¿En qué sentido? Que yo responda a los requisitos que están en la solicitud de la empresa. Entonces de repente yo tenga muchísimo trabajo en liderazgo, gestión de personal, pero yo no lo agregué en el currículum tan ampliamente, lo dejé más escueto. Entonces puedo tomarme el tiempo de arreglar ese currículum, mandarlo ya específicamente para esa posición. Entonces no deberíamos estar como cerrados
a que este es el currículum que hice y no lo cambio. Lo puedo variar dependiendo de la posición a la que quiero apostar. Debo escribir, Arlene, un encabezado en ese correo para enviar mi currículum. Debo escribir algo motivacional para que me vean, para que me lean. ¿Qué es lo recomendado? Bueno, lo recomendado es que en el asunto vaya, por ejemplo, la parte profesional, administración de empresas. Currículum vitae, administración de empresas, o no, mejor no poner eso en el asunto. No, solo administración de empresas, finanzas, y si es para un puesto específico, digamos que el puesto es analista financiero, entonces colocar analista financiero. Y luego puedo colocar algún detalle de adjunto a mi currículum, muchos, y es una buena recomendación, el perfil profesional que les acabo de comentar, que está en el currículum, lo agregan en esa pequeña información y adjuntan el currículum. Las frases incluso que usted me decía que podemos poner al principio, es una buena recomendación. Una buena recomendación. Pasa con muchos que mandan el currículum solito, en blanco, no ponen ninguna información, ni en el asunto, ni en la información interna. Entonces cuesta un poquito más ubicar ese currículum. La idea es facilitar en todo lo que se pueda al reclutador. Arlene, me surge una duda, un interrogante. Muchas veces hay personas que tienen una experiencia y una preparación académica formidable, de envidia, pero tal vez sea máster y va a aplicar un técnico. Que ellos deben de eliminar cierta experiencia o cierta preparación académica de su currículum, no poner que tienen la maestría para poder aplicar a ese puesto. ¿O qué se recomienda en estos casos? De hecho, hace unos días leía, una excompañera de la universidad escribía, tengo 2 bachilleratos, 2 licenciaturas, una maestría y no encuentro trabajo. Ahora me inscribí a hacer un técnico a ver si encuentro un trabajo. Ponía ella en Facebook una cierta crítica. Y mucha gente le decía, no ponga que usted tiene bachillerato, no ponga que tiene licenciatura, ponga solo el técnico que usted tiene. ¿Es recomendado esto? Bueno, en general, cuando andamos en busca de trabajo, familiares, amigos, todo el mundo busca darnos recomendaciones para que logremos obtener trabajo rápido. Eso es lo que podemos llamar que está sobrecalificado para el puesto, ¿verdad? En algunos casos hay personas que han eliminado esto del currículum y dicen, bueno, me funcionó. Pero ¿qué pasa? Que es un criterio que ahora les voy a comentar en la entrevista. Un principio en una entrevista es no mentir. Es básico no mentir. No se vale que una persona ingrese a la compañía, de repente tenía 3 maestrías y nosotros no sabíamos. Y de repente puede ser que sí, yo inicialmente ocupaba un técnico, esta persona aprobó esa plaza, digamos, la aceptó, pero tiene proyección de carrera dentro de la organización. Entonces ya ahí pues nos deja con una mentira desde el inicio y no supimos todos los atestados que tenía esa persona. Entonces mi recomendación es que sean sinceros y que lo logren agregar. Incluso tal vez se pueda en el encabezado poner una descripción, tengo una maestría pero estoy anuente a ocupar un puesto de técnico. Totalmente, y eso es parte de la comunicación asertiva que debo llevar en todo el proceso de inicio a fin, para buscar empleo. Entonces yo puedo colocar, y a veces pasa también ahora que tienen muchas maestrías y no hay experiencia, del todo no hay experiencia laboral. Me dediqué mucho tiempo de mi vida al estudio y no he trabajado, pero muchas personas colocan respondiendo al puesto, tengo las bases profesionales para costos, presupuestos, inventarios, sin embargo no lo he desarrollado, pero tengo todas las ganas. O tengo toda la disposición, aprendo rápido. Pero muchas personas, y a veces pasa hasta en entrevistas, usted le dice, ¿y sabes de costos? No. Ah, ok. Es como que de hecho se trunca un poco hasta la misma entrevista. Le cierra la puerta. Y es diferente que usted diga, bueno, tengo la base profesional porque para eso se estudia, claro. Y puedo aportarlo, puedo desarrollarlo. Claro, bueno, voy a hacerle la invitación a la gente por si tiene alguna consulta, si le está generando este tema, alguna duda, puede enviarnos su pregunta al 8304-9393 y por supuesto la doctora Arlene Gamboa Barbosa va a estar respondiendo a esa inquietud. Arlene, una vez de que ya pues recibieron mi currículum, lo analizaron y me hacen una invitación a la entrevista, ¿cómo debo prepararme para yo ir a esta entrevista, ya al siguiente paso? Claro.
Bueno, primero que todo, cuando a mí me llaman a una entrevista es que vieron algunos atributos ya importantes en mi currículum y por eso me están llamando. Que a veces encontramos personas que dicen, ay, es que he ido a 1000 entrevistas, pero bueno, no pasa nada. Ya solo ahí hay atributos importantes que están viendo los empleadores para llamarlo a esa entrevista. ¿Qué es muy importante? Leer de la compañía, eso es muy importante. A veces van a entrevistas y no saben a qué se dedica la compañía, no tienen la menor idea, entonces es muy importante. ¿Cuál es la única manera válida que la persona no sepa nada de la compañía? Que el puesto sea confidencial. Es la única manera. De ahí en adelante la persona debe leer. Luego siempre entra en juego mucho de qué ropa llevo, cómo voy con el tema de la presentación personal. Y a eso ¿verdad? vamos a ir más adelante, Arlene. Vamos a hacer una pequeñísima pausa comercial para luego venir con ese importante tema que ya lo puso sobre la mesa Arlene, que es cómo o si debo cuidar mi presentación personal, cómo debo actuar durante la entrevista. Con todas estas interrogantes, con todos estos temas, vamos a venir después del corte, sin antes invitarlos, si tienen alguna consulta, envíenosla al 8304-9393 y por supuesto que estaremos evacuando esa duda en este espacio de Notivisión La Revista. Ya volvemos. Continuamos con más de Notivisión La Revista. Estamos hablando de cómo debo preparar mi currículum, cómo debo prepararme para ir a una entrevista y qué aspectos debo de saber a la hora de solicitar empleo. Para eso, para todos esos temas hemos estado hablando con la doctora Arlene Gamboa Barbosa. Y Arlene, quedamos en un tema muy importante y es si debo cuidar mi presentación personal. ¿Cómo debo ir yo? ¿Debo ir de saco y corbata, mejor un poco no tan formal, pero no informal? ¿Cómo trabajar todo este tema del aspecto? Claro, eso ha generado muchísima polémica porque tenemos la ley de la reforma procesal laboral, que cualquier persona se puede sentir discriminada por alguno u otro aspecto. Entonces, por eso ha sido tanta polémica. Hay muchas personas que dicen, yo debería poder asistir como yo lo desee. Ahora bien, generalmente, y viendo nuestra cultura y demás, la apariencia siempre es importante. ¿Cómo es la mejor manera de responder a esa pregunta? Haber leído sobre la compañía o saber para qué puesto voy. Le hago, por ejemplo, un escenario. Se va a una construcción, es un ingeniero civil y muchas veces llegan a la obra de traje, con corbata. Entonces van a sentir que es poco flexible, que no se adapta bien, a diferencia de si la persona llega en burros, jeans y camisa formal. Está muy alineado al puesto que va, al lugar que lo están citando. Entonces, por eso es tan importante saber para dónde voy a la entrevista y así puedo dirigir mejor mi vestimenta. Por supuesto, bueno, un tema muy importante. Ahora, vámonos ya durante la entrevista, ya el día justamente cuando estamos con el encargado de recursos humanos, ¿cuánto tiempo debo de llegar? Si llega tarde, ¿influye? Pues, ¿cómo es este tema del tiempo? ¿Cuántos minutos antes llegar para que sea lo ideal, lo óptimo? Claro. Más que todo, a veces hablamos de 15, 10 minutitos antes de la entrevista. No se ve bien llegar, qué sé yo, 2 horas antes de la cita, porque la persona o el entrevistador ya tiene una agenda programada para atender a las personas. Ahora, también es muy importante no llegar tarde, muy importante. A veces llegan a una entrevista 30 minutos, 40 minutos tarde, sin llamar. ¿Y a qué me refiero con esto? Una llamada de decir, mira, voy tarde, me sucedió esto en carretera, estaba en una presa, alguna situación. Entonces ya con avisar el reclutador mismo le va a decir, claro, venga, lo puedo atender, o reprogramamos la entrevista. ¿Por qué? Porque a veces entre un candidato y otro se pueden dejar hasta 45 minutos de tiempo. Entonces, al esa persona llegar tarde, interfiere en el tiempo de la persona que sí llegó puntualmente a su cita. Entonces sí es muy importante, si por alguna razón voy tarde, avisar, llamar a la compañía. Verme muy apresurado
influye, como que me precisa, como que ya me tengo que ir. Totalmente. De hecho, en muchas compañías miden eso, la presión, el tiempo que se tomó. Si vamos a ir a una entrevista, lo idóneo es sacar el tiempo, ir tranquilos, no verme apresurado, porque digamos que el reclutador tenga una lista de preguntas, temas de competencias, y la persona está como, bueno, ocupo irme de aquí, es que pedí solo media hora, si es un cambio de trabajo, por ejemplo, entonces sí tiene que tomar el tiempo e ir tranquilo a una entrevista de trabajo. Es casi que disponer del día. Exacto, o de si es en la mañana, disponer de esa mañana o de esa tarde. ¿Qué no debo? ¿Qué cosas no debo decir durante una entrevista? Sí, bueno, cosas importantes, como le comentaba ahora, mentir es algo muy importante porque hay muchos medios de investigación en los que uno se Facebook, puede dar cuenta que la persona está dando un falso testimonio. Algo muy importante, muchas personas hablan de yo. Muchas cosas desde la parte académica, hacemos trabajos en equipo, ahora es una competencia muy importante el tema de trabajo en equipo. Entonces no hablar solo de lo que la persona hizo, sino también cuándo lideró un equipo, cuándo hizo logros importantes con compañeros de trabajo. Eso es muy importante y no se vuelva como tan egocéntrico de yo. Y luego una pregunta muy famosa, a veces le dicen, algo que usted considere que fue retador, que fue alguna situación complicada, pero que usted al final sacó a flote, y muchas personas pueden decir, no, yo todo lo hice perfecto. Ya ahí vemos un tema de que no en todo trabajo todo es perfecto, por eso la falta de sinceridad también se detecta. ¿Cuáles son los principales errores que cometen los candidatos en una entrevista? Bueno, llegar tarde es un error muy común, lo vemos bastante frecuente y en general. Luego las personas tienen algunas limitaciones con el tema de la frustración para buscar trabajo, de repente han asistido a varias entrevistas, entonces las emociones les juega una mala pasada, como llegar de mal humor, por ejemplo, a una entrevista. Entonces la frustración también es un aspecto muy importante que afecta. Precisamente entonces, ¿cómo debemos manejar esas emociones, Arlene? ¿Cómo debemos manejar las emociones al llegar a una entrevista? Usted me mencionaba ayer cuando hablábamos sobre este tema, claro, que hay una anécdota de un señor que llegó muy bravo porque había ido a 1000 entrevistas y en ninguna lo contrataban. ¿Cómo manejar esas emociones? Porque yo creo que es hasta incluso gente muy nerviosa. Claro, pero ahí se valora. Puede ser que la persona esté nerviosa, pero es un excelente candidato, tiene todas las cualidades, está siendo sincero, llegó en tiempo, entonces se puede seguir adelante con el proceso. En el caso de esa anécdota que le contaba, el señor había estado desempleado 5 meses, me imagino que una economía complicada. Nosotros deberíamos ver el tema de buscar empleo como una experiencia más de vida. Aprender de cada entrevista, aprender a disfrutarlo y también organizarnos y buscar una red de apoyo en dado caso que ocupemos la ayuda económica de algún familiar mientras nos colocamos o nos volvemos a emplear. Luego, lo que hablamos de tomar el tiempo para hacer esa entrevista, para hacer ese proceso de reclutamiento, porque este señor sí llegó muy enojado. No tuve que acortar incluso la entrevista porque él me golpeó la mesa y él tenía una frustración bastante grande. Y obviamente, lo que le decía, vino a la entrevista porque tenía un buen currículum, pero esas actitudes, pues obviamente a quién no le van a asustar. Ya hablamos de temas de seguridad física, ¿verdad? Arlene, ¿qué papel juega la comunicación asertiva? También va mucho de la mano de las emociones durante una entrevista. Es sumamente importante porque eso da mayor confianza y fluidez en una entrevista de trabajo o la frena. Es como el ejemplo que le daba ahora, o le pueda comentar que sea un mecánico y usted le diga cuál es su experiencia en neumática y la persona nada más diga no o ninguna. O bueno, es que yo sé de esto y esto y estoy dispuesto a aprender de lo otro. La comunicación asertiva es vital desde el inicio hasta el fin del proceso. Y también mucha educación y respeto. Tenemos una pregunta que nos envían
los televidentes. Claro. Juan Vargas Gamboa de Santa Cruz, en las ferias de empleo, que las filas son largas, ¿cómo poder destacar del resto de las personas? Claro, algo vital para que lo tome muy en cuenta es el tema del perfil profesional, realmente hace una diferencia. Esas 4 líneas que pueda destacar su experiencia. Luego, algo muy importante es que ahora tenemos que aprovechar la tecnología. En los nuevos formatos, incluso de Word, dan formatos ya para hacer el currículum, que son muy buenos, lo dan en esas 2 páginas. Con eso mismo que acaba de mencionar, las filas son muy largas y el tiempo para revisar todos los currículums, a veces para una oferta tenemos 200 currículums, inclusive pasa mucho que aplican aunque no es para el puesto, igual se pueden dejar en la base de datos, que es importantísima, pero el perfil profesional juega algo muy importante. Y use colores, hay un tema de la psicología de los colores. Si yo hago un currículum y de repente pongo un montón de sombras negras, ya eso es inconsciente, nos da una repercusión para evitar. Entonces, hasta los colores que usemos, por ejemplo, azul, celeste, naranja, amarillo, y yo no me refiero que todo el currículum sea con ese color, sino una rayita, a veces de división entre la información personal y la información laboral. Un pequeño detalle en color puede hacer también la diferencia, y el perfil profesional indudablemente. Ok, doña Ana Agüero desde Copey de Dota nos pregunta ¿cuándo en los formularios indican cuál es su pretensión salarial? Es muy difícil escribirlo, ¿cuál es la recomendación? Mi recomendación es que no lo brinde, porque después de la reforma procesal laboral, nosotros no estamos obligados a dar esa información. Uno puede colocar una rayita. Si ya lo llaman a una entrevista, le explican el puesto y también otra cosa, en la entrevista usted puede volverle la pregunta al reclutador de decirle ¿cuál es el rango de salario que están ofreciendo? Y yo más bien estoy en mi derecho de decir si me sirve, quiero continuar en el proceso, o mira, tenía una idea, otra expectativa. Bueno, y hay un comentario de algún amigo televidente que dice que lo que no entiende es por qué en algunos trabajos piden experiencia laboral si tal vez el profesional viene saliendo de graduarse, que es un poco ilógico, tal vez hasta injusto, pienso yo, dice un amigo televidente. Y vamos a continuar con las preguntas que teníamos aquí planeadas. ¿En qué consiste la ley de protección de datos personales, Arlene, que es algo muy importante también? Claro, y de hecho va un poquito en unión con la pregunta que hacían. Hay una información personal o hay 1000 redes donde pueden investigar cuánto gano yo o cuánto ganaba yo, si estado civil, residencia y demás. Entonces, ahora en toda empresa formal o que busque trabajar de la manera más adecuada, le van a pedir a la persona que está en el proceso de reclutamiento, ya cuando ingresa a concursar, ¿verdad?, en la plaza, que llene un consentimiento informado. ¿Qué quiere decir eso? En donde, por ejemplo, Andrés autoriza que hagan las referencias laborales o autoriza a que vean mi información financiera. Entonces, ya yo al firmar ese consentimiento informado, ya yo estoy haciendo valer mi responsabilidad, que ahora los datos personales son míos, no deberían andar por todas partes. Pero los está cediendo a la empresa. Exacto, exacto. Y ya que usted mencionó con el tema de la pretensión salarial, la ley procesal laboral, que entró hace un año, vamos, más bien 2 años. 2 años, 2 años sí. Y un poco más. ¿Qué es esta reforma procesal laboral? ¿Qué cambios hubo en ese momento? Bueno, es una ley muy amplia. Puntualmente les voy a hablar del tema que estamos conversando para entrevistas de trabajo. Lo principal habla de evitar temas de discriminación, de etnia, raza, estado civil, hijos. Bueno, un sinnúmero que nos aqueja a todos los costarricenses, que muchos dicen, por edad ya no me llaman. Entonces, todo eso va ahí. Pero todavía esa ley, para ir más allá, dejó anotado que es cualquier cosa que me haga sentir discriminado. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado hasta de como, por ejemplo, el reclutador
hace sentir a las personas que está entrevistando. Entonces, si ya lo planteamos de esta forma, ¿qué cosas no me deben de preguntar en una entrevista si yo asisto? Claro, edad, estado civil. Eso no se debe preguntar. Eso no me lo deben preguntar, porque la entrevista no debe centrarse en mi parte personal. Por el contrario, debe enfocarse en mis competencias. Trabajo en equipo, espíritu emprendedor, por ejemplo, si se ocupa Excel, si se ocupa inglés, de repente algunas preguntas en inglés, pero debe focalizarse más en mi parte profesional. Entonces, yo he visto algunos anuncios, se busca profesional en comunicación, menor de 25 años, eso ya debe ser prohibido. Es un total error que se da y es lamentable que desde el 2017 ya empezó a regir y aún vemos estos errores, porque los veo en redes sociales incluso que colocan que sea de la zona, para dar un ejemplo acá de la zona de Dota o la zona de Tarrazú o de la zona de Alajuela o la zona de Occidente, eso no deberíamos ya colocarlo. ¿Por qué? Porque es discriminatorio. En el momento que me dé, entonces yo puedo decir, cumplo todos los atributos, yo me quería ir para Dota, pero no soy de Dota. Ya entonces ahí viene un tema de discriminación que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué son las competencias, Arlene? O entrevistas por competencias. Usted también lo mencionó ahorita hace un poco sobre las competencias. ¿Qué es esto? Bueno, cuando yo voy a una entrevista también tengo que saber en qué soy bueno, por decirlo así. Las competencias son liderazgo, por ejemplo, trabajo en equipo, creatividad. Entonces, ¿cómo me van a formular las preguntas? En base a esas competencias. Les doy un ejemplo. Si se ocupa también un tema de gestión de personal, porque usted va a tener 10 personas a cargo. Entonces yo le puedo preguntar muchas cosas pasadas de sus antiguos trabajos, para ver cuál ha sido su experiencia. Bueno, cómo le fue liderando equipos, y las personas ahí empiezan a comentar de cómo le fue liderando equipos, sea lo bueno, lo malo, lo que les decía de ser sinceros en la entrevista. ¿Qué es más importante? ¿Destacar mi parte personal o mis competencias profesionales para una selección de personal? Claro. Las entrevistas ya no deberían estar basadas, eso es parte del cambio al que tenemos que estar abiertos, en si tengo hijos, si puedo cumplir el trabajo o no. Entonces, ¿qué es lo más importante? Toda mi carrera profesional, todas mis competencias, lo que yo he aprendido a hacer, o por ejemplo, como el compañero que decía que no tiene experiencia. Hay empresas que dan oportunidades, lo invito a que pueda investigar. Hay muchos proyectos de profesionales en desarrollo que abren las compañías en donde es perfecto para poder aplicar a esos puestos. Arlene, ya para ir cerrando, ¿qué recomendaciones se le puede dar a una persona que obtuvo ya un trabajo, que va a iniciar un nuevo trabajo, ya pasó todo el proceso de selección? Claro, lo más importante es que sea agradecido con la compañía, y que si ve alguna debilidad dentro de la compañía, busque a las personas encargadas con las que él pueda hacer que la compañía sea mejor. A veces nos encontramos casos de personas que estuvieron desempleadas 5 meses, 6 meses y llegan y le dicen, qué pereza, ya conseguí trabajo y tengo que ir los sábados. O qué pereza, me tocó horario rotativo. Entonces hay que ser agradecido, y luego si vemos alguna falencia de la empresa, ayudar, aportar, comprometernos realmente. Arlene, muchísimas gracias por acompañarnos, por brindar esta información tan importante y que de verdad estamos en un momento en que se necesita. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Ella es Arlene Gamboa Barbosa, la doctora licenciada en Psicología y máster en Administración de Negocios con énfasis en Dirección Empresarial. Ella atiende en Vitalmente frente al juzgado en San Marcos de Tarrazú, y ahí estamos viendo el correo electrónico
para que lo anoten si tienen alguna consulta, o su número de teléfono que se los voy a mencionar, 6349-9814. Va a salir también abajo en la pantalla por si ustedes tienen alguna consulta, quieren pues sacar alguna cita con ella para prepararse ante una entrevista, para preparar un currículum o cualquier otro tema relacionado a esto, ella los puede atender. Así que ahí quedan los contactos. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, no se mueva porque hoy fue la subasta electrónica de Taza de Excelencia, los cafés especiales de Costa Rica, y nuestro compañero Josué Navarro está ahí y nos trae todos los detalles. Así que vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos con esa importante información.